Buenas tardes, chicos. Steffi, por favor, si es que me da paso para proyectar las diapositivas, por favor. Y revísale, doctor, por favor. Ahí sí está grabando, doc. No puedo proyectar. Ahí revísale. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, chicos, vamos a seguir con las infecciones de vías respiratorias, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver el asma en pediatría, ¿sí? Sabemos que como definición del asma tenemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea asociada a la presencia por una hiperactividad bronquial o una obstrucción variable del flujo aéreo, ¿sí? Nosotros conocemos como asma cuando los pacientes han tenido varios episodios que recurrentemente presentan estos cuadros respiratorios con sibilancias, tos y dificultad respiratoria, o a su vez en ciertos casos ya crónicos con una opresión torácica, sí, pero conocemos que dentro de un factor de riesgo es que los pacientes hayan presentado episodios frecuentemente de infecciones de vías respiratorias altas y que a su vez se acompañan ya de una cronicidad en sus síntomas y que se acompañan de episodios de broncoespasmo o bronquiolitis en los niños más pequeños y que puede haber la probabilidad de que más adelante estos niños desarrollen un asma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la epidemiología del asma? Es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en la niñez, ¿sí? La prevalencia en cuanto a los síntomas que se presenta es mayormente en los pacientes dentro de un estudio en el cual nos describe que los pacientes con mayor riesgo son los niños escolares que se encuentran en el rango de edad entre 6 y 7 años, ¿no? Con un porcentaje del 18% que presentan una enfermedad respiratoria crónica como el asma, ¿no? ¿Cuál es la patogenia del asma? ¿Sí? Bueno, el asma es la inflamación crónica, como ya les había mencionado, de la vía aérea, ¿sí? En la cual participan diferentes tipos de grupos celulares, los cuales se van a reactivar y van a proliferar a que se dé esta infección, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a participar? Son los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos, los macrófagos y células epiteliales, los mismos que vamos a tener alteraciones en cuanto a los exámenes de laboratorio que les vamos a solicitar a los niños, ¿no? Em, bueno, nosotros podemos observar en la fotografía en la cual nos demuestra en el gráfico B, en donde tenemos una vía respiratoria normal, ¿sí? Es decir, que ahí nos demuestra que la pared de la vía respiratoria está libre, ¿sí? Está libre, vacía y permite la entrada adecuada de aire, ¿sí? En el recuadro del el C, nosotros tenemos la misma pared de la vía respiratoria normal, pero observamos ahí que está obstruida
y que se presenta de esa manera cuando los niños presentan síntomas de asma, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a ver la vía respiratoria estrecha, ¿sí? Y obviamente como la vía respiratoria está estrecha va a haber un flujo limitado de aire y los músculos se contraen, ¿no? Es decir, que van a oprimir la vía respiratoria y van a impedir que el flujo de aire eh, pase libremente por la vía respiratoria. Entonces, también vamos a encontrar que la pared, si ustedes ven en la parte de aquí, nosotros tenemos una pared que está delgada, ¿sí? Normalmente en la vía respiratoria, que es normal, pero cuando tenemos el asma, nosotros vemos que incluso la pared de la vía respiratoria va a estar incluso engrosada, ¿no? Y también vamos a ver que en la parte central vamos a tener bastante cantidad de mucosidad dentro de la vía aérea, ¿no? Entonces aquí vemos como la diferencia, ¿no? Entre la pared de la vía respiratoria que va a estar con adecuada entrada de aire y aquí que va a estar la pared engrosada, obstruida incluso con mucosidad en la parte central, ¿no? Ya, ¿cuál es la fisiopatología del asma? Bueno, principalmente va a haber una alteración básica en el asma, es la obstrucción bronquial determinada por qué? Por el espasmo del músculo liso bronquial, un edema de la mucosa, ¿sí? Va a existir una infiltración celular, una hipersecreción bronquial y luego de eso una descamación epitelial, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí tenemos un flujograma en el cual nos va a demostrar cómo es, cómo avanza la patogenia del asma, ¿sí? Entonces, primeramente sabemos que el asma puede tener una predisposición genética, es decir, que alguno de los padres va a tener un cierto tipo de asma o de enfermedad respiratoria crónica, ¿ya? Luego tenemos la atopía, ¿sí? Que está mediado por la IG, ¿sí? Es decir, que el paciente está expuesto a cierto tipo de alergenos en el cual va a proliferar a una inflamación crónica de la vía aérea, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la predisposición de que este paciente eh, sea expuesto a una predisposición genética, luego avanza a que tenga el factor de riesgo, que sea alérgico, y vamos a tener la exposición antigénica continua, ¿no? Es decir, que va a haber algún factor predisponente para que el paciente desarrolle los síntomas en el asma, ¿no? Entonces, ¿qué va a existir? Va a existir una inflamación crónica de la vía aérea y obviamente se van a proliferar cierto tipo de células, ¿no? Como los mastocitos y los eosinófilos, que de cierta forma en las fórmulas leucocitarias van a estar elevadas, ¿ya? ¿Qué va a existir luego? De la inflamación crónica de la vía aérea va a haber una hiperactividad bronquial, ¿sí? En donde se va a desarrollar las crisis asmáticas provocadas por algún tipo de factor, el cual va a reactivar este tipo de crisis, ¿no? En el cual, ¿cuáles son los principales causantes de esta crisis asmática? Son principalmente las infecciones virales, ¿sí? El ejercicio, el esfuerzo físico exagerado, algún tipo de exposición a los alergenos, que obviamente previo a eso nosotros vamos a hacer pruebas a las cuales se va a someter el paciente y que nos va a dar el diagnóstico de qué alergeno le va a causar este tipo de crisis, ¿sí? La exposición al humo de tabaco, ¿sí? Y algún tipo de medicamentos en los cuales el paciente va a estar expuesto para desarrollar esta crisis asmática, ¿no? Eso en cuanto a la patogenia del asma, ¿ya? La exposición antigénica continua, en esto se va a predisponer cuando el paciente esté expuesto a los hongos, a los pólenes principalmente, y a la caspa de ciertos animales, ¿no? Como los gatos o los perros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo principal y lo característico dentro de la fisiopatología del asma?
Lo característico en la crisis aguda de la obstrucción bronquial es el atrapamiento de aire, como ya pudimos observar en la fotografía anterior, cómo la vía respiratoria se va obstruyendo poco a poco y aumenta, obviamente el paciente va a tener un mayor trabajo respiratorio para que el aire por medio de las vías respiratorias ingresen a nuestros pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber? Como consecuencia va a haber una insuflación pulmonar y una disminución de la eficacia muscular, ¿no? Por atrapamiento de los músculos respiratorios, ¿sí? Entonces el paciente se va a ver agitado, se va a predisponer a que él tenga que utilizar los músculos accesorios, sí, va a haber un tiraje intercostal, que bueno, más adelante vamos a ver los signos y síntomas que se presentan en estas crisis de asma, ¿no? Entonces, esa es la principal característica dentro de la fisiopatología del asma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener como manifestaciones clínicas en el asma? Sí, vamos a tener diferente tipo de presentación de este tipo de crisis asmática, ¿sí? Entonces tenemos la crisis de broncoespasmo agudo. Esta es la forma más frecuente, por eso yo les mencionaba al principio que el paciente, bueno, aparte de que tenga factores de riesgo en los cuales van más adelante a desarrollar un asma en ciertos pacientes, principalmente en cierto tipo de pacientes se presenta primero una crisis de broncoespasmo, ¿sí? Que viene ya, no podemos decir que con un episodio de broncoespasmo nosotros vamos a catalogar a ese paciente como asmático, ¿sí? Pero es la forma más frecuente que se presenta más adelante en el desencadenante de que el paciente presente asma a futuro, ¿sí? Entonces se caracteriza por episodios de disnea, tos y sibilancias, ¿sí? Eso es lo característico que vamos a ver dentro de una crisis de broncoespasmo agudo, sí, que en algunas ocasiones se puede ver una reversión espontánea, un cuadro reversible, ¿sí? Pero que en algunas ocasiones va a necesitar un broncodilatadores para actuar dentro de esta crisis de broncoespasmo, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Porque vamos observar un tórax hiperinsuflado, ¿sí? Es decir, un aumento del diámetro anteroposterior, una hipersonoridad, expiración prolongada y las sibilancias que escuchamos frecuentemente en este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? A nosotros al auscultar al paciente vamos a ver un silencio, ¿sí? Lo que llamamos un tórax silente, ¿no? Un pulmón silente, que nosotros no vamos a ver entrada de aire que normalmente se escucha, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que nos va a, qué es lo que nos va a llamar la atención en este signo del tórax silente? Es que va a existir una obstrucción bronquial, ¿sí? Bueno, de acuerdo a que la crisis se revierta o no, va más adelante, si es que no revierte este tipo de crisis de broncoespasmo, vamos a tener signos que nos van a llevar a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Que el paciente va a tener, que se va a presentar taquicárdico, taquipneico, y bastante inquieto el paciente, ¿no? En los pacientes pediátricos, incluso en los pacientes más pequeñitos, va a haber una irritabilidad que va a estar, que va a ser imposible manejarlo, ¿no? Eso en cuanto a las manifestaciones clínicas del asma. Y también vamos a tener como, va a presentarse como una tos crónica, que más bien el paciente tiene accesos de tos continua que no calman simplemente con las maniobras básicas que sabemos para controlar la tos. La tos se va a presentar de predominio nocturno y obviamente va a tener algún desencadenante, ¿no? Como que la tos aumente con el ejercicio, con la risa o el llanto en los niños más pequeños, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a tener también? Las manifestaciones clínicas de acuerdo al asma por ejercicio, en donde va a existir una crisis de obstrucción bronquial, es decir, que el paciente va a estar agitado, va a tener dificultad respiratoria, sí, una tos, disnea, pero esta se va a desencadenar principalmente porque el paciente va a hacer algún esfuerzo físico, ¿no? En este caso vemos frecuentemente en pacientes principalmente en edad escolar, ¿sí? Y el asma del lactante menciona que alrededor de uno por cada tres lactantes con sibilancias a repetición continúan presentando síntomas obstructivos en edades posteriores. Es lo que les mencionaba, ¿no? Que si un paciente presenta dos o más episodios con estos cuadros de broncoespasmo, a futuro podemos encontrar síntomas obstructivos y que nosotros ya debemos descartar que el paciente ya presente asma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? De acuerdo a esto, nosotros tenemos ciertos episodios en los cuales vamos a tener presente eh, cómo es estados desencadenantes de la crisis asmática, ¿no? Entonces, vamos a tener los inespecíficos y los específicos, ¿sí? Los inespecíficos son los cuales se presentan en la mayoría de los pacientes asmáticos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los desencadenantes? Principalmente el aire frío y el ejercicio. ¿Ya? Vamos a tener también el contacto con sustancias químicas irritantes y las infecciones de vías respiratorias frecuentes y las drogas, ¿no? Que principalmente en algunos pacientes se utilizan los agonistas colinérgicos, la morfina y la codeína que pueden desencadenar eh, pueden ser los desencadenantes de estas crisis asmáticas, ¿ya? Y los desencadenantes específicos, en algunos asmáticos, no en todos se puede presentar, que los desencadenantes pueden ser los alergenos, los AINES, los colorantes y preservantes de algunos alimentos, el reflujo gastroesofágico y factores psicológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro diagnóstico? Lo debemos hacer con varios tipos de patologías que nosotros podemos referir el mismo cuadro clínico, pero tienen alguna diferencia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer un diagnóstico diferencial con la rinosinusitis crónica, el reflujo gastroesofágico, las infecciones virales recurrentes del aparato respiratorio bajo, un daño postinfeccioso, las bronquiectasias, las fibrosis quísticas, que bueno, esto ya nosotros debemos obviamente descartar por medio de la historia clínica, haciendo una buena abordaje del paciente y cómo es, nosotros vamos a recolectar información del paciente y vamos a tener que ciertos pacientes ya tienen patologías de base en la cual nos puede confundir con estas crisis asmáticas, ¿no? Entonces, bueno, los pacientes que presentan fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, que también tenemos estos broncoespasmos, ¿sí? Estos síntomas de broncoespasmo, la tuberculosis pulmonar, las malformaciones congénitas de la vía aérea y estructuras torácicas, también la aspiración del cuerpo extraño, que obviamente también vamos a tener que el paciente va a presentar dificultad respiratoria, ¿no? Lo que se va a diferenciar es que en la aspiración de cuerpo extraño vamos a tener bastante cialorrea en el paciente y obviamente descartando con los exámenes complementarios que le vamos a hacer al paciente, ¿no es cierto? Las inmunodeficiencias o enfermedades cardíacas congénitas, los ataques de pánico o el síndrome de hiperventilación o disfunción de las cuerdas vocales. Entonces, con todas estas patologías, nosotros vamos a tener ciertas diferencias, al cual nos va a llevar al diagnóstico del asma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes criterios para nosotros valorar o tener
un puntaje clínico que nos va a llevar a un mayor riesgo para que el paciente nos presente más a futuro el asma, ¿no? Entonces, tenemos los criterios mayores que ya les mencionaba cuando existe una predisposición genética en el cual uno de los dos padres ya tiene un diagnóstico de asma, ¿no es cierto? Y los criterios mayores también corresponden a un eczema del paciente. Dentro de los criterios menores son patologías de base que tenga el paciente, principalmente la rinitis alérgica, ¿sí? Las sibilancias no inducidas por virus y la eosinofilia, ¿no? Se dice que la eosinofilia, perdón, en los exámenes de laboratorio cuando es mayor a 4%, este ya nos orienta a que tengamos ya un criterio menor, ya para diagnosticar un riesgo para que el paciente presente crisis de asma, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico del asma? ¿Cómo vamos a diagnosticar este tipo de crisis? Principalmente es clínico, ¿no? El diagnóstico es clínico, nosotros vamos a tener que el paciente presenta ataques recurrentes de tos, disnea y sibilancias, una historia familiar en el cual se nos presente que uno de los dos padres tenga asma o alguna atopia. La estacionalidad de los síntomas, que sabemos que en ciertos casos cuando hay invierno se va a presentar más este tipo de asma o a su vez en primavera, que vamos a tener mayor cantidad de pacientes con estos síntomas. También los síntomas que se presentan con el ejercicio físico y la relación de los síntomas que ya mencionamos anteriormente, que eran los hongos, los alergenos, el polen y ciertas partículas que pueden desencadenar este tipo de, em, de síntomas en el paciente, ¿no? Entonces, en los estudios complementarios, ¿qué es lo que vamos a realizar principalmente? Una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar en la parte de aquí, en la radiografía, que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Un aplanamiento de los espacios intercostales, ¿sí? En donde vamos a ver que los pulmones están hiperinsuflados, ¿no? Es decir, que va a tener mayor esfuerzo respiratorio en nuestro paciente y vamos a ver la placa hiperinsuflada, ¿no? Vamos a tener más de 8 espacios intercostales que lo vamos a contar, ¿no? Y en la parte lateral también se ve que el pulmón se expande un poco más, ¿no? Una hiperinsuflación. Entonces, en las crisis obstructivas se puede observar lo que ya les mencioné, la hiperinsuflación pulmonar en un grado variable e infiltrado intersticial peribronquial, ¿no? Lo que llamamos incluso un aumento de la trama vascular, ¿sí? Y que nos va a orientar la radiografía de tórax, que exista cierto tipo de complicaciones, ¿no? Como un neumotórax, un neumomediastino, un enfisema subcutáneo, una neumonía y unas atelectasias, ¿sí? Recordar también que dentro de cómo es de un edema pulmonar, cierto tipo de parámetros que nosotros debemos valorar en el paciente, ¿no? Porque estos pacientes que presentan edema pulmonar pueden desencadenar los mismos síntomas de disnea, taquimneico, con requerimiento de oxígeno mayor, ¿sí? Y que obviamente también se escucha un pulmón silente, sí, pero ¿cuál es la diferencia en el edema pulmonar? Es que el paciente o un edema de altura que se lo llama, es decir, que el paciente estuvo varios días a una superficie sobre el nivel del mar y obviamente
cambia de clima hacia un nivel más alto, ¿sí? Es decir, de la costa a la sierra, y nosotros vamos a tener ese tipo de antecedente, ¿no? Pero van a tener las mismas características e incluso las mismas placas que nosotros vamos a tener en esos pacientes, ¿no? Entonces, eso hay que, por eso lo importante de hacer una buena historia clínica, ¿sí? Dentro de otros estudios complementarios vamos a tener los test cutáneos a los alergenos, ¿no? Porque, porque eso nos va a orientar a que nosotros sabemos a que cada tipo de paciente, nosotros vamos a conocer a qué tipo de alergeno, al exponerse a ese alergeno, va a tener estos síntomas y va a desencadenar la crisis asmática. Y obviamente para orientar a los padres cómo manejar estas crisis, ¿sí? Entonces, en el 80% de los niños que son asmáticos, a partir de los 4 años, estos test de alergenos son positivos en un 80%, ¿sí? Demuestran sensibilidad inmediata al tipo I, mediado por la IgM, ¿sí? El tipo 1. Entonces vamos a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Los alergenos utilizados son los hongos ambientales, los pólenes de pastos, malezas y árboles, caspa de perro, de gato y caballo, el polvo de la habitación y cierto tipo de dermatofagoides, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos este test de alergenos y nosotros podemos observar, ¿no? A qué tipo de alergeno es sensible nuestro paciente y saber orientar a los padres y la principal limpieza o contacto que el paciente deba tener en su habitación para tener un buen ambiente y que el paciente no tenga este desencadenante de la crisis asmática, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a pedir? Una IgG plasmática. Se puede realizar también eosinófilos en sangre y eosinófilos nasales, que como ya vimos el valor que puede estar aumentado más del 4%, ¿no? Entonces, esos son los estudios complementarios que nosotros vamos eh, a mandar a los pacientes para nosotros realizar el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener también? La clasificación del asma según la severidad, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos cierto tipo de características que nosotros vamos a observar en los pacientes y de acuerdo a esto nosotros vamos a valorar y tener una escala si la crisis asmática es leve, moderada o grave, ¿no? Entonces, dentro de las características, nosotros tenemos cuando es intermitente y cuando esta crisis es persistente, ¿sí? Entonces, en la intermitente nosotros vamos a tener un tipo que es la leve, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Nosotros va a tener síntomas diurnos, ¿sí? Menos de una vez por semana. Es asintomático entre los ataques de tos, ¿no? Los síntomas nocturnos, menos de 2 veces al mes, ¿sí? Una relación, bueno, como ya sabemos también que nosotros a este tipo de pacientes podemos solicitar una espirometría, entonces vamos a valorar cierto tipo de porcentajes para nosotros saber en qué categoría le vamos a colocar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, vamos a tener el volumen forzado de 1 con la capacidad vital forzada es mayor al 85%, ¿sí? Y el pico expiratorio de flujo versus el volumen expiratorio forzado en un segundo es mayor del 80%, ¿no? Y hay una variabilidad, ¿no? De la perfusión expiratoria de menos de 20%, ¿sí? En la persistente nosotros tenemos leve, moderada y grave, ¿sí? En la leve el paciente va a presentar síntomas diurnos más de una vez por semana, ¿sí? Pero menor de una vez al día. ¿Sí? Los ataques pueden afectar o no la actividad normal que desarrolla el paciente.
¿sí? Cuando es leve persistente va a tener síntomas nocturnos más de 2 veces al mes, ¿sí? Y la relación que ya les mencionaba del volumen forzado y el volumen y la capacidad vital forzada es de entre el 80 al 85%. El pico expiratorio de flujo versus el volumen expiratorio forzado es mayor del 80% y la variabilidad del pico expiratorio de flujo es de 20 a 30%, ¿sí? En la persistente moderada, ya los síntomas diurnos son diarios, ¿sí? Los ataques de asma ya impiden o afectan la actividad normal del niño. Existen síntomas nocturnos, ya aquí es más de una vez por semana, y la relación entre el volumen forzado y la capacidad vital forzada es del 75 al 80%. El pico expiratorio de flujo y versus el volumen expiratorio forzado es de 60-80% y el pico expiratorio de flujo es mayor del 30%. ¿Sí? Y ya en la crisis severa, persistente, grave, ¿sí? Vamos a tener síntomas diurnos continuos, que ya el paciente, la actividad física es muy limitada, los síntomas nocturnos son frecuentes, sí, y la relación ya disminuye más, ¿no? En el principio teníamos mayor del 85%, aquí en estos pacientes cuando ya presentan síntomas de severidad es menor del 75%, el pico expiratorio de flujo versus el volumen expiratorio forzado es menor del 60% y el pico expiratorio de flujo es mayor del 30%, ¿sí? Entonces, estos es la clasificación del asma según la severidad, ¿sí? Entonces, dentro del tratamiento del asma, nosotros tenemos que alcanzar varios objetivos del tratamiento del asma, ¿no? Principalmente nosotros debemos orientar a los padres cómo mantener el control de estos síntomas, ¿sí? Porque sabemos que el paciente, hay varios tipos que ya vimos y que pueden desencadenar estas crisis asmáticas. Entonces, nosotros debemos de enseñar tanto a los padres como al paciente cómo controlar los síntomas, ¿sí? Cómo prevenir las exacerbaciones de estas crisis asmáticas, cómo mantener la función pulmonar normal y cómo evitar y prevenir la mortalidad en el paciente, ¿sí? Entonces, tenemos ciertas medidas en cuanto al tratamiento del asma en el cuales vamos a tener ciertas prevenciones, ¿no? Como las medidas para evitar los alérgenos específicos. Como sabemos, ya les había mencionado que en este tipo de pacientes que nosotros vamos a sospechar que ya a futuro puede desencadenar y desarrollar una crisis, un asma o una crisis asmática, nosotros ya vamos a saber qué tipo de paciente estamos manejando y a qué alergeno, ¿no? Se va a exponer y va a desencadenar estas crisis. Entonces, obviamente, si tiene alergia a las mascotas, vamos a eliminar la mascota y limpiar especialmente las alfombras, ¿no? Y superficies tapizadas. Es decir, que nosotros vamos a tener un mejor aseo de la habitación, mantener a la mascota fuera, ¿sí? Y limpiar, en especial si el paciente vive en su hogar, tiene alfombras o a su vez persianas en las cuales se puedan acumular cierto tipo de lana de la mascota o de pelo de la mascota en el cual puede desencadenar estas crisis asmáticas, ¿sí? En cuanto a los ácaros, nosotros debemos lavar la ropa de la cama en agua caliente cada 1 a 2 semanas, usar fundas impermeables en los colchones y en las almohadas, ¿no? El alergeno son las cucarachas, igual que lo anterior, mantener, em, lavar la ropa, usar las fundas impermeables en los colchones y almohadas y también obviamente los servicios profesionales del control de plagas, porque sabemos que
Las cucarachas principalmente viven en lugares de hacinamiento, ¿no? Y ahí se desarrollan este tipo de animales, ¿no? Y los hongos, eliminar las filtraciones y quitar las alfombras, ¿no? Como sabemos, nosotros podemos tener pacientes que vivan en casas que tengan humedad y que obviamente se pueden desarrollar ahí hongos, ¿no? Y eliminar las alfombras para evitar la acumulación de este tipo de hongos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar principalmente cuando nosotros tenemos crisis asmática? Principalmente, nosotros utilizamos los broncodilatadores. ¿Sí? ¿Cuáles son los de elección que va a... porque nosotros vamos a tener que rescatar a nuestro paciente que llega con dificultad respiratoria? Obviamente vamos a tener que tomar medidas generales, ¿no? Como principalmente oxigenoterapia, colocar al paciente una cánula nasal, saturar al paciente, tomar monitoreo continuo y dentro de los principales medicamentos que nosotros vamos a utilizar, vamos a ir subiendo de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Entonces tenemos los broncodilatadores, que son los agonistas beta 2, que son de acción corta, como el salbutamol o el fenoterol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a...? Bueno, nosotros utilizamos en la práctica clínica como protocolo el salbutamol, ¿no? ¿Qué produce el salbutamol? Produce el rápido alivio del broncoespasmo. En minutos nosotros ya tenemos una mejor entrada de aire en el paciente. ¿Qué es lo que va a provocar? ¿En dónde actúa, más bien dicho, los agonistas beta 2? Producen una relajación de la musculatura lisa y un aumento de la depuración mucociliar, ¿sí? Nosotros tenemos que el salbutamol se le puede administrar por diferentes vías, ¿sí? Pero la vía de administración en estas crisis es por vía inhalatoria, ¿no? En aerosol presurizado, en nebulización o en polvo seco, ¿sí? En esta época que nosotros hemos pasado una pandemia, nosotros en este tipo de pacientes hemos priorizado el aerosol, ¿sí? O el inhalador, ¿ya? No hemos utilizado mucho nebulizaciones porque sabemos que ciertos pacientes en el COVID-19 han desencadenado crisis asmáticas por esta infección, pero nosotros evitamos la nebulización por los aerosoles que produce, ¿sí? Pero en ciertos casos y como el último protocolo que menciona, que sí se puede utilizar nebulizaciones con salbutamol, ¿sí? Se utilizan durante las crisis asmáticas. Su duración en promedio es de 4 a 6 horas, ¿no? Tiene ese como es esa etapa de acción, ¿no? De 4 a 6 horas. Sus efectos colaterales, como ya les mencioné anteriormente, cuando hablábamos del salbutamol, que puede provocar taquicardia o temblores en los pacientes, ¿sí? Nosotros en estos broncodilatadores, dependiendo el manejo y qué paciente se nos esté presentando, nosotros podemos utilizar rescates con salbutamol, ¿sí? Lo indicado, obviamente, si nosotros tenemos y valoramos un paciente que está en una crisis asmática, nosotros le vamos a administrar, ya. Bueno, aquí me mencionan cómo calculamos la dosis para cada tipo de paciente. Ya, por lo general, nosotros sabemos y el grupo etario que nosotros vamos a manejar ya con un diagnóstico de asma es principalmente en los escolares que nos mencionaba, en una edad de entre 6 a 7 años. En este tipo de pacientes nosotros ya utilizamos dos PUF, dos pulverizaciones, ¿no? Como les mencionaba, nosotros podemos hacer rescates, que se llama, es decir, que nosotros está el paciente en su crisis asmática y nosotros podemos utilizar dos pulverizaciones cada 20 minutos en una hora.
¿sí? Dependiendo qué tipo de paciente estemos manejando. Pero si nosotros tenemos una crisis asmática, sabemos que el paciente está con una obstrucción de la vía respiratoria y obviamente debemos dilatar esa vía y para que exista una mejor entrada de aire. Hacemos el rescate, valoramos al paciente, incluso indicamos el salbutamol cada 3 horas. ¿Sí? Con eso nosotros vamos valorando después de 24 horas y obviamente vamos a seguir pasando los medicamentos utilizados y dependiendo del tipo de pacientes. Por lo general, hay pacientes que nosotros con el primer rescate que nosotros realizamos con salbutamol, el paciente se encuentra en mejor estado, ¿no? Con un solo rescate. Pero sí hemos tenido pacientes y por eso valoramos las escalas y el tipo de severidad que nosotros estamos teniendo con nuestro paciente para catalogar qué acción nosotros vamos a tomar en cuanto al paciente que estamos manejando, ¿sí? De acuerdo a esto, nosotros le dejamos con horario y si nosotros sabemos que después, principalmente en estos pacientes con crisis asmática, el broncoespasmo se presenta más en la noche. Entonces podemos hacer un nuevo rescate en la noche y seguir valorando cómo está nuestro paciente. ¿Sí? Priorizar también en este tipo de pacientes que debemos mantenerlo con oxígeno. ¿Sí? No debemos retirar el oxígeno. Y ya, entonces, ¿qué más tenemos? Otro tipo de medicamentos que nosotros podemos utilizar son los agonistas beta 2 de acción prolongada, ¿sí? ¿Cuál nos menciona aquí para el tratamiento del asma? Es el salmeterol, ¿sí? Se utilizan en asma persistente, ¿sí? Con respuesta parcial a corticoides inhalatorios. Es utilizado en pacientes con síntomas nocturnos y su acción se prolonga por 12 horas, ¿sí? Aquí debemos diferenciar algo, ¿no? El tratamiento con el salbutamol es para crisis asmática, ¿no? Es decir, nos llega nuestro paciente, tiene una acción corta, por eso dejamos con horario cada 3 horas en las primeras 24, 48 horas, dependiendo el tipo de pacientes que nosotros tengamos, ¿sí? Y después de eso valoramos si nosotros podemos ir disminuyendo la dosis del salbutamol, es decir, colocarlo cada 4 horas, cada 6 horas, según su tiempo de acción, ¿sí? Utilizar otro tipo de inhalador que más adelante, como ya vamos a tener un paciente con mejoría clínica, nosotros podemos, para mantenimiento de ese paciente, utilizar un agonista beta 2, pero ya de acción prolongada, ¿sí? Que de acuerdo con esto, nosotros ya vamos a tener una acción del medicamento más de 12 horas, ¿sí? Entonces, el salmeterol, de igual manera, 2 puff cada 12 horas indica, pero ya cuando el paciente ya haya sido rescatado de su crisis asmática, ¿no? Nosotros también podemos utilizar los anticolinérgicos y que en la práctica clínica sí lo utilizamos, ¿sí? ¿Qué hace el bromuro de hipatropio, no? Su acción es bloquear los receptores muscarínicos en la unión neuromuscular y producen broncodilatación, ¿no? El efecto es menos intenso que los agonistas beta 2, ¿sí? Pero por la experiencia clínica nosotros hemos tenido pacientes que nosotros, aparte del salbutamol que estamos manejando, el paciente sigue con su broncoespasmo y hemos tenido que realizar un rescate con el bromuro de hipatropio, es decir, combinarlo, ¿sí? ¿Me esperan un segundito, por favor? Listo.
Perdón, chicos, mil disculpas, sino que estaba esperando una confirmación de una cita médica, ¿ya? Entonces, bueno, como les iba mencionando, nosotros hemos tenido pacientes que incluso, y dentro de las guías que ustedes pueden revisar, hay una guía que se llama Gina del 2017, menciona que nosotros podemos combinar tanto el salbutamol, nosotros tenemos escalas que nosotros debemos ir subiendo, ¿sí? En cuanto a los pacientes con crisis asmática, ¿sí? Entonces nos menciona que nosotros podemos combinar dos tipos de medicamentos. Em, una con el salbutamol, ¿sí? Que lo podemos alternar, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a dejar el salbutamol cada 4 horas y el bromuro dipatropio cada 4 horas. ¿Cómo vamos a combinar esto? Es decir, que nosotros los dos medicamentos vamos a darlo cada 2 horas, ¿no? Un medicamento, qué sé yo, a las 2 de la tarde y el salbutamol y a las 4 de la tarde el bromuro dipatropio. Sí, entonces esas son las escalas que vamos subiendo dentro de los pacientes que tenemos con crisis asmática y que nosotros vamos subiendo dependiendo del manejo del paciente, ¿no? Pero así viene la escala de los medicamentos que vamos a utilizar, ¿sí? Porque como sabemos, estos dos son de acción corta y que vamos a tener, mientras el uno actúa, el otro va subiendo su pico de acción y nuevamente damos el medicamento y vamos a tener una mejor acción de el mejor rescate de esta crisis que presenta el paciente, ¿sí? Teníamos una pregunta en el chat. Ya, se le puede colocar dexametasona intramuscular. Perdón, ya. Ya les voy a hablar sobre pero en el asma nosotros no utilizamos dexametasona. Sí, en ciertos casos sí, pero lo más recomendado en la crisis asmática es la hidrocortisona o la metilprednisolona, ¿no? Y ya cuando el paciente sale con el alta, nosotros utilizamos incluso prednisona por varios días después de que el paciente ya ha sido, ya ha salido de su crisis asmática, ¿no? Me dan un segundito, por favor, para conectar el cargador de la computadora porque ya se me va a apagar, ¿sí? ¿Y si me escuchan? Sí, doctora. Ya, disculpen que se me apaga la computadora. ¿Me ayudan, por favor, con el ingreso para poder proyectar las diapositivas porque no me da acceso?
No está Steffi por ahí. No me dan acceso para poder publicar las diapositivas. No sé quién estaba grabando la clase. Esta misma creo que es la que graba. Ya la estamos llamando para que... Bueno, mientras se puede proyectar las diapositivas, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre las crisis asmáticas o sobre el asma. Sí, doctora, respecto a la dosis y al peso en niños, con lo Ahí que es el revisando. salbutamol y el bromuro hipatropio, a la hora de combinarse. Cálculo de la dosis de los broncodilatadores. Sí, doctora, cuando se hace la combinación, en este caso, del salbutamol y el bromuro de hipatropio, una crisis asmática. En Ya, este caso, en una dosis pediátrica. ya. Bueno, como les mencionaba, nosotros tenemos pacientes con crisis asmática que ya tienen, que son escolares, ¿sí? Porque como ya hablábamos anteriormente, nosotros tenemos pacientes con episodios de bronquiolitis en los menores de 2 años que son provocadas por, ¿cómo es? Por infecciones virales y broncoespasmos, episodios de broncoespasmos cuando los pacientes ya son mayores de 2 años, ¿sí? En cuanto a la dosis del medicamento del salbutamol, la dosis es 2 pulverizaciones cada 3 horas, cada 4 horas, dependiendo lo que el paciente necesite, ¿sí? Nosotros para calcular la dosis, nosotros tenemos un protocolo, ¿no? Entonces nosotros utilizamos 2 pulverizaciones. Independientemente de la edad del paciente, ¿sí? Lo que sí cambia es, por ejemplo, la presentación, ¿sí? Para el cálculo de la dosis, nosotros en cuanto, por ejemplo, cuando utilizamos nebulizaciones, ahí sí cambia la dosis de acuerdo a la edad que el paciente presenta. Pero en inhalador, nosotros vamos a utilizar la misma dosificación, ¿sí? Lo único que cambia es en la fluticasona o en ciertos tipos de, o en cierto tipo de medicamentos que son combinados, ahí sí la dosis disminuye. Por ejemplo, en la fluticasona, en pacientes menores de 2 años, nosotros tenemos la presentación de 125 microgramos. Y en ese tipo de pacientes y que, por ejemplo, los pacientes tienen, bueno, esos tienen otro tipo de patologías, más bien no se presenta el asma, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, displasia broncopulmonar. Entonces, en ese tipo de pacientes nosotros utilizamos solamente un puff cada 12 horas, que es la fluticasona, y en el caso del salbutamol o del bromuro también en ciertos casos se utiliza y se disminuye un puff dependiendo lo que necesite el paciente, cada 8, cada 6 horas, dependiendo lo que ya el especialista le mencione, porque en este tipo de casos, nosotros como hospitales básicos o como centros de salud, nosotros debemos rescatar al paciente que tenga crisis asmática, pero de ahí el manejo de mantenimiento que estos pacientes deben tener, nosotros ya debemos referirlo a un especialista, un neumólogo pediatra, que de acuerdo al caso del paciente, de las patologías del base que tenga, él va indicando la dosis adecuada y los medicamentos, porque
hay pacientes que nosotros tenemos, incluso pequeños de 2 o 3 meses, que utilizan bromuro, dipatropio, salbutamol, fluticasona, y que a pesar de eso, ellos, perdón, acuden con crisis de broncoespasmo. Entonces es ya dependiendo del paciente que nosotros tengamos, sí, pero para nosotros debemos tener un conocimiento general, cómo vamos a ir combinando los medicamentos y cómo vamos a sacar a esos pacientes de las crisis de asma que presentan, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a la dosis. A ver, déjenme ver que tengo una pregunta en el chat, ¿ya? En caso de no tener a primera mano el salbutamol, se puede indicar con el bromuro de hipatropio. A ver, en el caso de que nosotros no tengamos salbutamol, ¿podemos utilizar bromuro? Sí lo podemos utilizar porque nosotros sabemos que los dos son de acción corta y casi hacen la misma acción, pero de preferencia como primera línea de elección eh, es el salbutamol, ¿no? Que nos indica como para rescate de esta crisis de asma, que nosotros incluso podemos realizar rescates, ¿no? Es según igual el tipo de paciente que nosotros estemos manejando y valorando, ¿no es cierto? Porque en ciertos casos nosotros vamos a tener que nosotros nos vamos a encontrar en un lugar que nosotros no vamos a tener en la mano ningún broncodilatador y que nosotros debemos referir enseguida al paciente y que tenemos al alcance de pronto solamente oxígeno. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros ya debemos referir al paciente a otro, em, ¿cómo es? A otro centro de referencia, ¿no? Para nosotros ayudarle en este tipo de patologías, ¿sí? Ya, en caso de nebulización, ¿cuál es la dosis, no? Y déjenme ver qué otra pregunta está acá abajo, o es la continuación de la misma. Ya, en nebulizaciones, ya nosotros vamos a utilizar, en nebulizaciones nosotros tenemos dosis, ¿no? Nosotros tenemos el salbutamol que en los niños de 2 a 5 años nosotros vamos a tener una dosis de 2.5 miligramos. Sí, de 2.5 miligramos hasta 5 miligramos, ¿no? Que nosotros podemos utilizar en cuanto a la preparación de las nebulizaciones, ¿sí? Pero como les menciono, nosotros no utilizamos mucho las nebulizaciones por este tipo eh, de, em, de pandemia que nosotros estábamos, ¿sí? Pero nosotros nos indica también que nosotros podemos utilizar em, la dosis de entre 2 a 5 años con 2.5 más solución salina, que va a ser la mezcla para la combinación para realizar las nebulizaciones en los niños y con oxígeno más o menos de 5 litros, ¿no? Eso es lo que nos indican las guías. Y ya pacientes mayores de 5 años nos indica incluso entre 2.5 hasta 5 más 3 ml de solución salina para realizar las nebulizaciones, ¿sí? Eso en cuanto al salbutamol en inhalador y ¿cómo es? En nebulización, ¿sí? Eso en cuanto a esos broncodilatadores, ¿ya? Entonces hablábamos también del bromuro de hipatropio, que esa es o sea, iniciamos con salbutamol, vamos con el bromuro de hipatropio. Si con estos dos la crisis asmática no revierte, nosotros utilizamos ¿cómo es? Corticoides. Sí, ese sería nosotros realizamos los rescates, valoramos al paciente después de 1 hora, no revierte el medicamento, podemos hacer hasta 2 o hasta 3 rescates, menciona nuestro protocolo, pero si ya con eso no revierte, aumentar el otro medicamento que es
el bromuro de ipatropio, y luego de eso nos indica utilizar el corticoide, ¿sí? ¿Qué tipo de corticoide nosotros vamos a utilizar? Bueno, estos corticoides son más efectivos para el tratamiento de asma, inhiben la síntesis de los derivados del ácido araquidónico, donde actúan las prostaglandinas y los leucotrienos, inhiben la producción de citoquinas y previenen la migración y la activación de las células inflamatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de corticoides nosotros vamos a utilizar? Están indicados los corticoides sistémicos por vía oral o por vía intravenosa, ¿sí? La vía oral, nosotros utilizamos prednisona, se usa para el manejo ambulatorio de las crisis. Es lo que les mencionaba, que nosotros, si un paciente, nosotros ya lo rescatamos de las crisis asmáticas, nosotros vamos a mandar como mantenimiento este tratamiento, ¿no? Entonces, su actividad biológica es de 12 a 36 horas. ¿Cuál es la dosis de la prednisola? Es a 1 miligramo por kilo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a calcular 1 miligramo por kilo, ¿sí? Bueno, incluso indica 0.5 a 1 miligramo, pero por lo general para el mantenimiento en el caso de crisis asmática, nosotros utilizamos a 1 miligramo por kilo, ¿no? Nosotros damos una dosis diaria, ¿sí? De preferencia en la mañana, ¿no? Porque a veces nosotros, como sabemos, estos pacientes presentan síntomas nocturnos y que obviamente está con el inhalador que vamos a darle en la noche y va a permanecer por 12 horas, ¿no? Entonces, nosotros indicamos el corticoide que se utilice a las 6 de la mañana previo al desayuno y nosotros utilizamos de preferencia en la mañana, ¿no? Y intravenoso, ¿cuál nosotros utilizamos? Como ya les mencionaba, la hidrocortisona o la metilprednisolona, ¿sí? En los casos de Krupp que tú me preguntabas, no sé, alguien me mandaba una pregunta en el chat de la dexametasona, de preferencia la dexametasona nosotros utilizamos en el Krupp, ¿sí? Que está indicado intramuscular o a su vez incluso vía oral. Pero en el caso de crisis asmática menciona que es mejor utilizar los corticoides que son de rápido comienzo de acción, como la hidrocortisona o la metilprednisolona. Estas son de elección para el manejo de crisis asmática severa, ¿sí? ¿Cuál es la dosis de la hidrocortisona? La hidrocortisona, nosotros podemos utilizar una dosis de carga, que se llama, y una dosis de mantenimiento, ¿sí? La dosis de carga de la hidrocortisona es a 10 miligramos por kilo, ¿sí? 10 miligramos por kilo en ese momento. Y luego nosotros utilizamos una dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilo cada 6 horas, ¿no? Esa es la dosis. Y la metilprednisolona igual lo podemos administrar en dosis de carga. Por lo general, en los pacientes hospitalizados, nosotros tenemos a disposición la hidrocortisona, ¿sí? La metilprednisolona casi nosotros bueno, no utilizamos primero porque a veces no está dentro del cuadro básico de medicamentos, entonces nosotros debemos mandar a comprar al familiar y no disponer de recursos, pero lo que sí tenemos a la mano es la hidrocortisona, que es así utilizamos frecuentemente en estos pacientes, ¿sí? Entonces, ese ya sería el tercer escalón que nosotros debemos utilizar con el paciente, ¿sí? En cuanto a las crisis asmáticas. Ya, entonces, también nosotros tenemos bueno, entonces, este medicamento intravenoso nosotros vamos a utilizar, me olvidaba de mencionarles, perdón, la hidrocortisona o la metilprednisolona, como es intravenoso, nosotros podemos utilizar hasta 5 días, ¿no? Hasta 5 días está prescrito y de ahí nosotros, si nosotros sabemos que el paciente todavía debe permanecer
hospitalizado, nosotros cambiamos a la prednisona una vez al día y lo mandamos incluso hasta 10 días del corticoide, ¿no? Dependiendo del manejo de cada paciente que nosotros tengamos, ¿sí? Pero así se utiliza, ¿ya? Ya. Aquí me preguntan si la prednisona se deja como tratamiento de sostén, por cuántos días y si se va bajando la dosis. Sí, eso les mencionaba. La prednisona se utiliza de 0.5 a 1 miligramo por kilo, según indica ¿cómo es? La dosis, ¿no? Pero como manejo ambulatorio de las crisis después de que los pacientes ya hayan bueno, ya les dimos de alta, nosotros mandamos prednisona 1 miligramo por kilo. Nosotros, dependiendo del paciente, si nosotros ya tuvimos 5 días hasta 10 días incluso nos indica que podemos enviarlo. Pero si, por ejemplo, el paciente ya cumplió 5 días de intravenoso, nosotros mandamos 5 días más de prednisona. Sí, si es que el paciente lo requiere, nosotros podemos mandar hasta por 10 días la prednisona, pero en ese caso nosotros vamos a tener, y más adelante les voy a mencionar, que en los pacientes asmáticos nosotros debemos hacer una valoración y un control dentro de las 72 horas posterior a que el paciente haya estado hospitalizado por algún tipo de crisis asmática. ¿Sí? Entonces, como vamos a ir vigilando, nosotros de igual manera, tanto como con los corticoides como con los inhaladores, nosotros vamos a tener que ir disminuyendo la dosis paulatinamente. ¿Sí? Entonces, como vamos a estar controlando al paciente, nosotros cumplimos los 5 días y si el paciente la amerita, mandamos una dosis de 0.5 y vamos disminuyendo, ¿no? Hasta finalmente descartar el uso de los corticoides, ¿ya? Dentro de los corticoides inhalatorios, bueno, menciona que son el gran avance en el tratamiento crónico del asma por su gran potencia antiinflamatoria y sus mínimos efectos adversos, ¿no? No tienen ninguna acción en la crisis de asma aguda y los corticoides inhalados disponibles son la budesonida, budesonida, perdón, la fluticasona y la beclometasona, ¿no? Nosotros utilizamos la fluticasona, ¿sí? En los pacientes hospitalizados y como les iba mencionando, como nosotros estamos con un paciente con crisis de asma aguda, nosotros utilizamos salbutamol y bromuro dipatropio en ciertos casos combinados, pero estos son de acción corta, ¿no? Y producen ciertos efectos adversos. Y nosotros, ¿cuál utilizamos? En ese caso, nosotros vamos introduciendo la fluticasona, que la fluticasona obviamente como tiene mayor tiempo de acción, que la fluticasona se le utiliza cada 12 horas, de igual manera 2 PUF cada 12 horas, y como les mencionaba, ¿no? La fluticasona tiene 2 presentaciones, una que es de 125 microgramos y la otra es de 250 microgramos. Entonces, dependiendo de la edad de paciente, utilizamos un PUF cada 12 horas o 2 PUF cada 12 horas, dependiendo la presentación, ¿sí? Pero la más utilizada es la fluticasona y que este tipo de corticoide inhalado nosotros utilizamos por largo tiempo, ¿sí? En los pacientes que han presentado crisis asmática y que han sido hospitalizados, ¿no? Y que bueno, como ya les mencionaba, luego ya al acudir al especialista, él valora si necesita o no enviar este tipo de medicamentos, ¿no? También tenemos que mencionar los antileucotrienos, ¿sí? Que es del Montelukast, que bueno, que ese es el más utilizado, o el Sargilukast, ¿no? Actúan inhibiendo los receptores de leucotrienos en la célula efectora, algunos actúan inhibiendo la 5-lipoxigenasa y se indica en asma persistente leve como alternativa a los corticoides inhalados, ¿no? Eso más bien ya es manejo de especialidad, pero
sí hay que mencionar porque algunos pacientes como ya nos llegan con el diagnóstico previo, nosotros ya sabemos el paciente qué medicamento utiliza de largo tiempo, ¿no? Entonces aquí menciona que el episodio agudo y progresivo de obstrucción de la vía aérea presenta tos y dificultad respiratoria, tiene distintos grados de intensidad, ¿no? Y está desencadenado principalmente por infecciones virales del ejercicio y la exposición de alergenos, ¿no? Esto hablando de la crisis asmática, ¿sí? Nosotros tenemos ciertos parámetros, ¿sí? Dentro de que menciona dentro de la crisis asmática, es hospitalización por asma en los últimos 12 meses, ¿sí? Estos son los criterios de internación cuando nosotros tenemos crisis asmática. Ventilación mecánica por asma, problemas psicosociales o psiquiátricos, falta de cumplimiento en el tratamiento, no reconocimiento de la gravedad de la crisis y paciente no controlado, ¿no? Ahí podemos observar en la fotografía del niño. Estas son las inhalocámaras, ¿no? Que nosotros utilizamos, ¿sí? Hemos visto cierto tipo de fracaso del rescate de las crisis asmáticas cuando no se hace el uso de una técnica adecuada, ¿no? Para administración del medicamento, ¿sí? Entonces, como vemos ahí, el niño está colocándose él mismo la inhalocámara. Una buena técnica es abordar al paciente por la parte de atrás, hacer un buen selle de la máscara, ¿no? De la máscara, ¿sí? Mencionar al niño que debe respirar, hacer un puff, ¿no? Y respirar y nosotros debemos contar más o menos 10 segundos, ¿sí? Para el primer puff. Después, decir al paciente que expire y colocamos el segundo puff y nuevamente pedimos al paciente que inspire, ¿no? Y así es un mejor selle del medicamento, porque hemos visto cierto tipo de, bueno, de las licenciadas incluso de enfermería, que colocan la mascarilla y de frente al paciente le colocan el medicamento, no esperan el tiempo adecuado que actúe el medicamento y ese es un fracaso de que nosotros hemos visto y hemos tenido pacientes que como no hay una buena técnica de manejo, el paciente no mejora, ¿sí? Entonces, dentro de la crisis asmática, nosotros tenemos una evaluación de la severidad, ¿sí? La evaluación de la severidad tenemos cierto tipo de parámetros para valorar y nosotros vamos a catalogar como la crisis asmática leve, moderada o severa, ¿sí? ¿Cuáles son estos parámetros? Disnea. Disnea en cuanto a la evaluación de la crisis asmática leve, la disnea se presenta al caminar, en la moderada al hablar y en la severa en reposo, ¿no? Otro parámetro es habla con oraciones en la crisis asmática leve, en la moderada dice solamente frases cortas y en la severa palabras sueltas, ¿no? ¿Cómo va a estar en la frecuencia respiratoria? En la leve, normal o levemente aumentada, la moderada aumentada y severa generalmente mayor a 30 respiraciones por minuto, ¿no? Dependiendo del rango de edad que tenga nuestro paciente, ¿no? El uso de la musculatura accesoria en la leve no se utiliza, en la moderada ya va a haber 2 cruces y en la severa ya hay un uso de la musculatura accesoria, evidentemente, ¿no? ¿Cómo van a estar las sibilancias? En la leve, al fin de la expiración, en la moderada, inspiración y expiración, y incluso en las crisis asmáticas severas, nosotros escuchamos las sibilancias y son audibles sin el fonendoscopio, ¿sí? No sé si me ayudan con el micrófono porque no se está como interrumpido un poco la clase, ¿sí? Ya.
Y la perfusión expiratoria de flujo en la leve mayor del 80%, moderada de 60-80% y en la severa menor de 60%, ¿no? Y la saturación de oxígeno en la leve mayor de 94%, en la moderada de 90-94% y en la severa ya va a haber una disminución del 90%, ¿no? Menos del 90%, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, yo les he puesto más o menos una tablita, un algoritmo que encontré en el cual nosotros vamos a valorar, dependiendo esta escala y los diferentes parámetros que valora la severidad de las crisis asmáticas, yo les se clasifica en esta tablita, ¿no? Entonces vamos a tener la leve, moderada y severa, que es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, en la crisis asmática leve, nosotros ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un broncodilatador beta 2 de acción corta, como el salbutamol, ¿sí? Entonces, ahí nos indica, ¿no? 100 microgramos por cada puff. Nosotros podemos utilizar 4 a 8 puff cada 10 minutos por 3 veces, de lo que indica ahí. Nosotros incluso utilizamos 2 puff cada 10 minutos por 5 ocasiones, ¿no? En cuanto a pacientes que son ya severos, ¿no? Continuar según la respuesta clínica, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el corticoide oral, que nosotros sabemos que tiene una crisis asmática leve. El corticoide oral que está prescrito, la prednisona indica una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo vía oral, máximo 40 miligramos por kilo día, ¿no? Entonces, nosotros como protocolo utilizamos a 1 miligramo por kilo vía oral, ¿sí? Si nosotros valoramos, ¿no? Al paciente después de hacerle el rescate, nosotros valoramos al paciente, ¿sí? Revalorar en 1 hora, ¿no? Si la frecuencia respiratoria, ¿no? Si la frecuencia respiratoria es mayor del 93% en este tipo de paciente, nosotros le vamos a dar el alta, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a indicar a la mamá o a los padres? Al alta nosotros le vamos a dar un plan de acción, ¿no? El plan de alta escrito y con los signos de alarma, cuando debe regresar el paciente, ¿no? Cuando tiene dificultad respiratoria, cuando tiene disnea, ¿sí? Cuando tiene dificultad para respirar, cuando está somnoliento, decaído, ahí valoramos los signos de alarma, ¿no? Los broncodilatadores, nosotros vamos a enviar el mismo salbutamol cada 4 o cada 8 horas por 7 días, dependiendo eh, la severidad con el que llegó el paciente. En este caso fue una crisis asmática leve. Vamos a indicar cada 4 horas o cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo cómo nosotros evaluemos al paciente, por unos 7 días, ¿no? El corticoide oral igual indica que nosotros podemos completar hasta 5 a 7 días en total, y un control médico, como les mencionaba, ¿no? Que esto es muy importante. Después de un rescate de una crisis asmática, el control en una leve de 3 a 4 días posterior a presentación de estos síntomas, ¿no? Entonces aquí revaloramos en 1 hora si la frecuencia, si la saturación de oxígeno es menor a 93%, nosotros debemos hospitalizar, ¿no? Porque el paciente ya va a requerir oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a eso en cuanto a la crisis asmática leve. A la crisis asmática moderada, este paciente, como sabemos en la tablita de acá, él ya va a tener un requerimiento de oxígeno, va a estar saturando de 90 a 93%. Entonces nosotros vamos a colocar oxígeno, ¿sí? Vamos a utilizar el broncodilatador beta 2 de acción corta, ¿sí? En iguales condiciones, el salbutamol 2 puff cada 20 minutos cada 20 minutos por 3 ocasiones, o a su vez cada 10 minutos
por 5 ocasiones, ¿no? Cumpliendo 1 hora, ¿no? El broncodilatador anticolinérgico, igual una dosis de 2 a 6 puff indica, como es el bromuro dipratropio, que ya les mencionaba que puede ser combinado, y el corticoide, ¿no? Como la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo bioral, ¿sí? Vamos a valorar en 1 hora, ¿sí? Ya en la crisis moderada, si nosotros vemos que el paciente presenta una saturación de oxígeno menor del 93%, nosotros le hospitalizamos. Pero si vemos y revaloramos en 1 hora y sabemos que el paciente satura más del 93% y no tiene ya requerimiento de oxígeno, nosotros le vamos a dar el alta con el mismo plan de acción de la crisis asmática leve. ¿Sí? Pero si el paciente nosotros sabemos que ya satura menos del 93%, nosotros vamos a tener que ingresarlo, ¿no? Y en cuanto a la crisis asmática severa, que obviamente él tiene que ser hospitalizado, cumple criterios de hospitalización, va a requerir incluso oxígeno con mascarilla, ¿sí? Debemos colocarle vía venosa, un bolo de suero fisiológico. Incluso en este tipo de pacientes, como ya les mencionaba, muchas veces requiere nebulizaciones con salbutamol y nebulizaciones con bromuro de hipatropio, dependiendo del estado clínico del paciente, por supuesto, porque nosotros sabemos que también se puede indicar los broncodilatadores, hacer rescates y saber si el paciente mejora o no, ¿sí? También menciona que en este tipo de pacientes, como va a ser hospitalizado, es una crisis asmática severa, nosotros vamos a utilizar un corticoide, ¿no? Como la hidrocortisona, que ya les había mencionado, 10 miligramos por kilo, dosis de carga, y dosis de mantenimiento, 2.5 miligramos por kilo cada 6 horas, ¿no? O la metilprednisolona en ciertos casos si se dispone para el paciente, ¿ya? Luego de la hospitalización, obviamente va a requerir ser enviado con el alta, con el plan de acción, de acuerdo al plan leve, que nosotros podemos enviar de igual manera con los broncodilatadores, los corticoides por vía oral y el control médico en 72 horas, ¿no? Y a su vez, si nosotros ya vemos que el paciente tiene estas crisis asmáticas severas y como mencionaba los criterios en los cuales no hay un buen control del paciente y de los síntomas que se presentaba aquí, ¿no? Hospitalización por asma últimos 12 meses, ventilación mecánica por asma, problemas psicosociales, falta de cumplimiento con el tratamiento, no reconocimiento de la gravedad de las crisis y el paciente no controlado, nosotros vamos a tener que referir a un especialista, ¿no? Para que él tenga un mejor manejo del tratamiento en cuanto al asma y evitar las crisis asmáticas, ¿sí? Eso en cuanto al asma bronquial. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre las dosis de los medicamentos. Eso en cuanto al tema de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Doctora, disculpe, ¿me podría repetir, por favor, las dosis del salbutamol y del fenatrol? ¿Porfis? ¿Del salbutamol de rescate o De rescate. de rescate? Ya. En cuanto a los broncodilatadores, tanto bueno, como primera línea de elección, ya les mencionaba que es el salbutamol, ¿no es cierto? El salbutamol se puede utilizar cuando hay un rescate. En las crisis asmáticas se puede utilizar 2 puff cada 20 minutos, ¿sí? Sabemos que en 1 hora son 60 minutos, son 3 rescates, ¿no? En 1 hora. En 1 hora valoramos al paciente, si vemos que el paciente mejora,
nosotros ya podemos valorar si el paciente puede ser manejado en casa. Si no, podemos hacer un segundo rescate, que es 2 PUF igual cada 20 minutos por 3 ocasiones, ¿ya? Hay ciertos casos que el salbutamol se puede utilizar como rescate, 2 PUF cada 10 minutos, que sí hemos utilizado en cierto tipo de pacientes. 2 PUF cada 10 minutos en 1 hora, ¿sí? Es decir, 5 veces. Y con eso completamos la hora, ¿no es cierto? Ya, ahora, el bromuro de hipatropio se utiliza, bueno, el bromuro de hipatropio nosotros no utilizamos como rescate, más bien como combinación con el otro medicamento para este tipo de crisis asmática, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar el bromuro de hipatropio combinado. Si nosotros indicamos, por ejemplo, el paciente sale con los rescates que nosotros le hemos realizado, nosotros debemos dejar con un horario establecido hasta que el paciente logre que la obstrucción de la vía aérea disminuya y haya una mejor ventilación, sí, que el paciente no requiera oxígeno, que se escuche un pulmón sin sibilancias, que haya mejorado su estado clínico, ¿sí? Entonces, el salbutamol debe ser indicado, como vimos anteriormente, tiene su acción, su tiempo de acción entre 4 a 6 horas. Entonces, obviamente, nosotros vamos a tener que utilizar y dejar con horario este tipo de medicamento. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos el rescate y posterior al rescate valoramos y dejamos con horario cada 3 horas, ¿sí? Vamos viendo cómo está el estado del paciente y en 24, 48 horas nosotros debemos ir espaciando el medicamento, ¿sí? Siempre utilizando 2 PUF, ¿no? Cada 4 horas, cada 6 horas y si es que el paciente ya es dado de alta, cada 8 horas. Pero siempre hay que hacer una vigilancia, ¿no? Un control médico de 3 a 4 días, ¿no? Y el bromuro de hipatropio se utiliza combinado con el, ¿cómo es? Con el salbutamol, ¿sí? Y el bromuro de hipatropio, igual la dosis es 2 PUF, 2 PUF inhalado cada 4 horas. Hemos utilizado cada 3 horas, no se deja más, menos de eso. Y se combina con el salbutamol. Si el salbutamol se le dio a las 12 del día, nosotros hacemos una combinación de horario, ¿no? Para que luego de 2 horas se coloque el bromuro de hipatropio y tenga su acción, mientras nosotros tenemos 4 horas que le corresponden después de administrar el bromuro, mientras tanto a las 2 horas ya se le da el salbutamol. Entonces nosotros nos manejamos de intercalado ese horario para que haya una mejor respuesta con el broncodilatador. Y obviamente si el paciente ya con el salbutamol y el bromuro de hipatropio combinado no mejora, utilizamos el corticoide. Bueno, hay ciertos casos en los cuales nosotros sí nos damos un tiempito para tener una acción del medicamento y a veces hay pacientes que nosotros únicamente con el salbutamol, los pacientes revierten su crisis y utilizamos, sí utilizamos el corticoide, ¿sí? O sea, solamente utilizamos salbutamol y el corticoide y con eso mejora. Pero cierto tipo de pacientes sí necesitan esta combinación de medicamentos y aparte de eso los corticoides, ¿no? Entonces, a una dosis adecuada nosotros podemos sacar a este paciente. Bueno, lo que me había, bueno, dentro de lo que yo había localizado dentro del manejo de la crisis asmática, ahí no menciona sobre la utilización del sulfato de magnesio, que en ciertos casos sí utilizamos, pero ya en crisis asmática que no revierte ninguno de los broncodilatadores ni los corticoides utilizados, porque ahí el paciente ya utiliza
Bueno, tuvimos un caso de una niña hace 2 semanas que ella estaba con salbutamol, con bromuro dipatropio, con fluticasona, con hidrocortisona al principio, luego le cambiamos a metilprednisolona y aún así no mejoraba. Nosotros tuvimos que utilizar sulfato de magnesio. Pero ¿qué sucede con el sulfato de magnesio? Que estos pacientes ya deben ser manejados en cuidados intermedios o en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Que el sulfato de magnesio tiene muchos efectos adversos, en especial en los niños, y deben ser monitorizados frecuentemente, ¿no? Por eso casi no les mencioné, porque casi no utilizamos mucho eso. Eso ya es de manejo prácticamente en UCI pediátrica, ¿no? Entonces, pero sí hay casos que sí se utilizan, ¿no? ¿Y qué vemos en los pacientes? En esta niña que les menciono, ellos tienen temblor de los miembros superiores, tenía temblor, entonces nosotros utilizamos una sola dosis y le suspendimos. Y poco a poco fue mejorando y fuimos disminuyendo los broncodilatadores y al final se fue con el alta ya, pero obviamente sí, como mencionaba una compañera, sí se va disminuyendo poco a poco, ya se fue con prednisona, con el salbutamol cada 6 horas, el bromuro dipatropio cada 8 horas, la fluticasona cada 12 horas y con eso ella pudo ser dada de alta y pasó más o menos unos 10 días. Entonces, sí es un, un manejo de cada paciente, ver cómo responde a los medicamentos que nosotros utilizamos, ¿sí? Ya, aquí me preguntan cuáles son las mejores marcas dentro de los fármacos. Ya, bueno, dentro de la experiencia tenemos, bueno, la fluticasona, que sí es como nombre comercial y sabemos que el salbutamol es el Ventolin que se utiliza. Bueno, dentro del hospital nosotros tenemos medicamentos genéricos, pero sí nos va bien. Lo que no no hemos recomendado, la prednisona, es sí, casi no nos funciona mucho. Nosotros debemos mandar a comprar afuera la prednisona. Y la hidrocortisona igual se utiliza la misma, no hay ningún nombre comercial que nosotros utilicemos en especial. Porque como les menciono, ya los pacientes que no son ingresados, nosotros tenemos otro tipo de manejo, pero ya en el área privada, ¿no? Con los especialistas. Entonces ellos ya conocen más de marcas comerciales para el mantenimiento de estos pacientes, ¿sí? Ya la dosis de la prednisona. Me preguntas un ejemplo de la prednisona. La prednisona, la dosis bueno, que nosotros manejamos como protocolo es de 0,5 a 1 miligramo por kilo. En estos pacientes es 1 miligramo por kilo, pero aquí en la guía que yo encontré menciona que se puede utilizar de 1 a 2 miligramos por kilo, siendo la dosis de máxima que pueden utilizar al día es de 40 miligramos al día, ¿no? Prácticamente se utiliza 1 miligramo por kilo bioral. La dosis es una dosis diaria, ¿sí? En la mañana que ya les mencionaba. Eso entonces se utiliza la prednisona. Dependiendo del tipo de paciente y se puede utilizar, dependiendo si el paciente fue hospitalizado, se utilizó dosis de corticoides que se puede completar 5 días y luego se manda hasta 10 días, ¿no? Dependiendo del paciente. Como vamos a ir controlándole cada 3 o 4 días, vamos a ir disminuyendo la dosis. Ahora, en los pacientes con crisis asmática leve, en la guía nos indica que el corticoide se le puede enviar de 5 a 7 días en total, ¿no? La prednisona. Ya, la dosis de mantenimiento del salbutamol. Perdón.
Bueno, la dosis del mantenimiento del salbutamol, dependiendo el paciente, ¿no? Prácticamente cuando ya es dado de alta, nosotros manejamos ya el salbutamol, una dosis de 2 pulverizaciones cada 8 horas. Esto nosotros enviamos más o menos por 7 días. Nosotros hacemos un nuevo control en la consulta externa y de ahí vemos si el paciente requiere todavía este medicamento de acción corta, como es el salbutamol, o a su vez nosotros solamente le indicamos la fluticasona que va a tomar por largo tiempo, por 1 o 2 meses, dependiendo del caso de los pacientes. Si no son crónicos, nosotros utilizamos de 2 a 3 meses el medicamento, y si es crónico, nosotros, como yo ya les indicaba, eso ya es manejo de especialidad y utilizan otro tipo de medicamentos combinados incluso, ¿no? Como el salmeterol, la budesonida, esa utilizan ya más adelante. Pero ese es el mantenimiento del salbutamol. Nosotros, como sabemos también, el salbutamol tiene efectos adversos, como son la taquicardia. Entonces, por eso evitamos mantener por mucho tiempo este tipo de broncodilatadores. Entonces, más o menos cuando el paciente ya ha sido hospitalizado, nosotros al egreso, nosotros manejamos una dosis de 2 puff cada 8 horas, hacemos un control en una semana y vemos si es que el paciente amerita, prolongamos una semana más del salbutamol, o a su vez solamente le indicamos fluticasona y con eso va de largo tiempo hasta que se estabilice y poder manejar con otro tipo de medicamentos, ¿no? Eso en cuanto a la dosis. Eso es, chicos, en cuanto a lo de la crisis asmática. Estos días les voy a dar clases todos los días hasta el día viernes. Entonces, el día de mañana yo quiero terminar con ustedes neumonías. Bueno, según estaba viendo el temario que me había mandado Steffi, tenemos también otro tema que es infección de vías urinarias, donde entra síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, y también enfermedades de la piel, ¿no? Enfermedades de la piel e infecciones eruptivas, ¿sí? Entonces, esta semana vamos a tener todas esas exposiciones. Mañana terminamos, por favor, con neumonías y vemos también un poco del manejo de la IEPI, porque según el temario que me mandó, deben conocer el manejo de IEPI, y dentro de eso tenemos toditas estas infecciones de vías respiratorias altas y bajas para poder manejar mejor la guía, ¿no? Entonces, eso es todo, chicos, y cualquier pregunta, cualquier duda me hacen el día de mañana sobre este tema. Yo ya les voy a mandar las diapositivas para que un poquito revisen, y les mando, si es que encuentro, les mando una guía de la que les hablaba, que menciona el manejo del asma, sí. Eso, chicos, esto es todo por hoy. El día de mañana nos vemos. Ya más tardecito les envío las diapositivas, ¿sí? Gracias, Doc. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias.